Hola. Voy a hacer unos comentarios, unas reflexiones, teniendo como base como, o teniendo como génesis de esta exposición la película de Woody Allen, Delitos y Faltas. Antes de nada voy a hacer una especie de sinopsis o del argumento principal de la película. Es una película de 1989, dirigida por Woody Allen y protagonizada por Martin Landau, el propio Woody Allen, Anna Dalda y Mia Farrow, principalmente, y otro más diferentes actores. Bien, es una película de 1989, es una de las, digamos, particularmente es una de las películas que creo yo más, con mucho más, con muchas más aristas y lecturas de todas las que haya hecho, junto con Annie Hall, Manhattan y Hannes y sus hermanas, seguramente es una de sus obras más redondas. Esta, además, siempre está en este caso, aunque hay una tragedia de fondo, pero siempre el humor siempre está presente. Como en casi toda la filmografía de Woody Allen, a excepción de algunas películas que han sido mucho más serias, como aquellas que están mucho más inspiradas claramente o totalmente en Ingmar Bergman, que es el caso de Interiores, Otra Mujer, Septiembre, que son películas mucho más serias, por decirlo así, mucho más circunspectas, con mucho menos espacio para el chiste, el gag o la burla o el humor. En este caso, Dito de Faltas, el argumento básicamente principal es que se basa en un oftalmólogo judío se llama Judat, que es el actor Martin Landau, o Martin Landau, no sé cómo se pronunciará, que durante una fiesta, digamos, que le están dando su honor, junto a su familia y un montón de gente y amigos, es un premio por una cuestión de filantropía. Es una fiesta dedicada en su honor por un acto filantrópico. Durante esa charla, al recibir el premio, pues vemos una serie de flashbacks y argumentaciones y vamos empezando a ver que, que este oftalmólogo, aunque viene de una tradición judía, pero él se desmarca y evidentemente él es, digamos, lo que se puede decir que un agnóstico. Es un agnóstico. Tiene los recuerdos de lo que empieza la película. Recuerda que su padre en la sinagoga, pues sí, constantemente le decía que los ojos de Dios lo veían todo. Y él se dedica a la oftalmología. Pues, la metáfora de la ceguera y de los ojos está toda la película presente. Porque él es un oftalmólogo y este señor, dice o viene a decir, porque se le queda como una frase que la viene arrastrando toda su vida, que se la dijo su padre. Los ojos de Dios lo ven todo. Al mismo tiempo vemos flashbacks o analepsis. En español hay una palabra que se dice que sería equivalente a los flashbacks, que son las analepsis. Aunque suele utilizar el anglicismo, que es el flashback. Y vamos empezando a ver cómo este señor, el oftalmólogo, pues está siendo infiel a su esposa. Tiene un amante a la cual está intentando dejarla, pero está recibiendo ya amenazas de esta. Y sin ir más lejos le está advirtiendo ya antes de que ya llega a su casa, le ha enviado una carta que él dice, pues eso, en la que le viene a decir en la carta que dirigida a su mujer, le viene a contar pues que su marido está siendo infiel con ella, etcétera. Pero él como se renuncia en la película, por un instante, un momento, recoge la carta antes de que la vea su mujer y no llega a enterarse. El caso es que este señor, por lo visto, es un oftalmólogo que además tiene una aventura y está siendo, pues eso, tiene un amante y está siendo infiel a su mujer, pero al mismo tiempo es una persona que tiene una profesión y un estatus social pues encomiable y sin ningún tipo de, más bien todo lo contrario, tiene una imagen social y la gente que lo rodea impecable. Entonces él teme, eso por un lado, teme evidentemente ante estas amenazas de su amante, o la que pues, él cree que ya es su ex amante, está viendo que puede peligrar su estatus y su imagen
y su vida más o menos apacible y tranquila y llena de comodidades y confort, se le puede venir abajo si esta señora, el amante, que es la actriz, es Angélica Houston, que hace el papel de la amante, si esta persona pues saca a la luz, le está amenazando ya no solo con el adulterio del que está siendo, del que es principal protagonista, el Martin Landau, está siendo infiel a su esposa, y además le está amenazando con revelar un supuesto caso de fraude fiscal de este señor. Es decir, que él se ve claramente agobiado por la circunstancia de que se puede venir abajo, su vida más o menos apacible y de confort y de tranquilidad se puede venir abajo si esta persona lleva a cabo el objetivo que tiene, que es desvelar todo el engaño y estos supuestos fraudes fiscales que este señor supuestamente ha cometido. Vemos una serie de... Se va alternando, la película se va alternando la historia de este oftalmólogo con la historia del personaje que hace Woody Allen, que se llama Cliff, que es un documentalista, un creador de documentales, que está haciendo un documental por su cuenta, sobre un filósofo judío, moral, sobre todo filósofo de la moral judío, y eso se va intercalando durante toda la película, vamos intercalando pues, las partes, digamos, de este director, que además lo ha sido contratado por un productor de cine y televisión, que es el personaje que hace Alan Alda, Lester, que tiene que trabajando para él a Mia Farrow. Y tiene trabajando para él a Mia Farrow. Le contrata a Woody Allen, el personaje de Cliff, para que haga un documental sobre su persona. Vamos viendo, se van cruzando. La historia, básicamente, de la película vamos saltando, digamos, de la historia del oftalmólogo Judá y del documentalista o director de cine que es Woody Allen. Bien, por un lado, la más importante, la cuestión principal que es la clave del asunto, el fondo, que es digamos, el núcleo de la película, que a partir de las dudas o las amenazas y todo el temor que le empieza a acosar a este señor oftalmólogo, que además tiene la aportación de que le va acechando en su cabeza, vemos claramente por un recurso que utiliza Woody Allen con mucho acierto, que es el recurso de intercalar los flashbacks con primeros planos del actor o actriz o el personaje de turno al que estamos viendo. Es una forma que utiliza Woody Allen mucho para intentar que el espectador, digamos, de alguna forma pueda introducirse, de alguna forma, si se puede llamar así, en la interioridad del personaje, en el alma del personaje, por decirlo así muy ampliamente, en su interior, en sus conflictos interiores, dudas, miedos, temores, lo que fuera. Alterna el uso del flashback con los pensamientos supuestamente que serían y al mismo tiempo con los primeros planos o planos, digamos, de alguna parte del cuerpo del personaje, ya sea pues eso, de los pies o las manos cuando está, por ejemplo, estamos oyendo una voz de off como la del personaje que hace Angélica Houston, que oímos la voz en off que está contando lo que quiere hacer, lo que quiere hacer, lo que está contando a su mujer a través de una carta. Que esta no llega a su fin porque el personaje del oftalmólogo ayuda, llega antes a casa y consigue que no se entere su mujer. Bien, el caso es que estas dudas hacen que este señor al final, a pesar de que comenta de una forma muy determinada, muy genérica, comenta a un rabino, que es el personaje un tal que se llama Ben, que es el personaje de un actor que se llama Sam Waterston, que es un rabino que se está quedando ciego y es un paciente de este oftalmólogo. Y en una de esas visitas, pues digamos que le hace ver así, de forma, digamos, impersonal, que él conoce o sabe de una persona, que haría una persona cuando se ve en una situación en la que quiere dejar de lado o olvidar o dejar aparte una situación que ya no cree, pero se siente la duda
que está siendo amenazado cuando él lo único que quiere es, digamos, que le dejen vivir, dejen en paz, porque ya no se hace responsable, digamos, porque quiere dejar una relación. Este señor le dice, pues le viene a decir, como el parte del punto de vista, el parte de la posición de que él, como es un rabino, lo que hace es decirle, yo no podría vivir en un mundo sin una estructura moral, que lo envolviera todo. Claro, para este señor, el oftalmólogo de Judá, pues para él se lo viene a decir, por un recurso que hace Woody Allen, que es que en su noche, en su habitación, en su casa, cuando ha bajado al salón y en la noche cuando están durmiendo, mujer, él está con sus reflexiones y podemos ver como una especie como de... Nos hace ver como que estaría haciendo una charla con el rabino, que estaría presente en la habitación. Supuestamente como un recurso en el que estamos viendo cómo tendría ese diálogo, esa charla. Pero la charla es interior. ¿En qué sentido? Porque le dice que evidentemente el rabino dice que no puede vivir en el mundo sin una estructura moral, que lo moviera todo. Y este señor lo que le dice, el oftalmólogo lo que le dice es que para él Dios es un lujo que no se puede permitir. Luego, lo que estamos revelando es que estamos en planos muy diferentes, que supone una moral muy diferente, una ética muy diferente y una idea muy diferente, una concepción muy diferente de lo que es la vida y lo que sería también la muerte. En este caso, el asesinato o el crimen. Este oftalmólogo tiene un hermano que es una especie de gángster. Él piensa y acaba pensando que esto evidentemente es un spoiler que hago, y es que este señor lo que hace es que al final se lo comenta a su hermano y este hermano le da la sugerencia de que efectivamente hay que deshacerse de ella, que él se encargaría de todo y él no, pues evidentemente no se iba a ver involucrado de ninguna forma y al menos es de lo que trataría. Ya se encargaría su hermano de ocuparse del asunto. Tiene sus dudas, obviamente, que le están recomiendo. Este personaje le están haciendo ver constantemente dando las dudas de lo que supuestamente lo que es cometer un crimen. Lo que ocurre, llega un punto que evidentemente se ve él llega a un punto que no ve otra opción. No ve otra opción la de quitarse de medio a su amante. ¿Cómo? Pues asistándola. No él directamente, sino mediante un matón profesional, vamos a decir así. ¿Qué ocurre? Pues esta visión que se ve durante toda la película, que le va reconcomiendo durante diferentes partes de la película, que vemos escenas como la que él visita su antigua casa, la que era cuando era pequeño, y a la inquilina actual le pide si puede volver a casa, y ahí rememora, estamos viendo cómo él rememora escenas de cuando él era pequeño. Sobre todo una de ellas es una cena de Pascua judía, en la que estarían en la mesa, estarían una tía suya que sería, digamos, de izquierdas, digamos, leninistas, luego estaría su padre, que estaría al frente de la mesa, otro tío, en fin, y había había un debate muy importante de fondo en el que mientras la tía, digamos, que tiene unas ideas, digamos, comunistas, vería ver que sería mucho más en el aspecto. No habría ningún tipo de trascendencia, ni habría nada que ulterior, ni habría ninguna idea o instancia superior que pusiera un orden ahí, una especie de equilibrio o justicia, por su ateísmo. En cambio, su padre ve que al final el crimen siempre sale a la luz. Siempre saldría a la luz, lo dice la Biblia, porque lo dice la Biblia y además lo dice Shakespeare. En Shakespeare, las obras de Shakespeare, el crimen siempre sale a la luz. Siempre. De una forma u otra sale a la luz. Entonces, pues lo que les hace ver es que quién ha hablado de crimen. Llega un punto que él tiene tal confusión que al final Yudat, que es el oftalmólogo, llega a un punto de tal confusión y de aturdimiento que ni él mismo ya, acosado por esta cantidad de el peso, la carga, digamos, de que esto está muy... ahí se ve que esta obra, esta película, evidentemente está muy presente el crimen y castigo de Dostoyevsky, como en tanta película de Woody Allen, evidentemente, que se lo sabemos, se sabe. Dostoyevsky está muy presente, pero aquí en este caso es el crimen y castigo. Y evidentemente, pues él no se da cuenta que no ha hablado de crimen, pero todo el mundo sabe que está hablando de crimen, porque hasta su propio padre se lo voy a decir. Es como si en ese supuesto, ese diálogo que están teniendo en esa cena, supuesto diálogo, que no existió, lo que le está diciendo que el que ha hablado de crimen es el mismo. Por lo tanto, es decir, que al final estaría por un lado. Y luego la historia de Woody Allen, que es el personaje de Woody Allen, que es un director de cine,
documentalista, que vería cómo estaría viendo cómo su gran pasión, que sería hacer una película documental sobre un filósofo, pues que es su gran proyecto al mismo tiempo para conseguir un dinero y conseguir un estatus, pues consigue y acepta trabajar para este productor de televisión y hacer un documental. Este tiene ciertos recelos y ciertas envidias hacia este personaje porque también ve que la chica que le gusta a él, que es Mia Farrow, el personaje de Mia Farrow, pues se siente atraída por Ana Alda, el personaje de Ana Alda, y él evidentemente tiene esa cosa también de celos o digamos así como de envidia porque evidentemente ve que se ve digamos que se ve que no va a poder su deseo que pueda enamorarse esta persona que es Mia Farrow de él lo ve difícil porque se interpondría digamos el personaje de Lester que es Alan Alda. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Que aquí la cuestión es que lo importante de la película en este personaje lo que vemos que por un lado mmm, en esta película hay una cosa también importante de decir, que el tratamiento que hace Woody Allen de la tradición judía es mucho más solemne, mucho más respetuosa que en otras películas que ha hecho él, donde ha hecho mucho más burla, ha utilizado mucho más el sarcasmo y el gag y la ironía con cuestiones de puramente de su tradición, aunque él sea aunque se considere como ateo, pero él siempre es judío, claro, es judío de tradición familiar y es decir, y muchas películas ha hecho burlas de esto. Annie Hall y entre otras, sobre todo. Burlas y gags sobre el rabino, sobre los judíos, y, en fin, el mismo. Incluso a su propia familia, su tradición familiar, que eso se ve en Hannah y sus hermanas. Cuando está discutiendo con su padre sobre que se ha hecho, que no cree en Dios y evidentemente se ha hecho católico y no sé qué más le dice y evidentemente recibe la indignación de su padre porque en fin, no entiende nada. Es decir, que aquí en esta película sí que hay un tratamiento mucho más solemne de la tradición judía. Hay bodas, hay diferentes celebraciones. Incluso vemos al propio Woody Allen al final de la película, que no es fiesta, digamos, la boda del hijo de la hija de los Tromblofo. Es una boda judía, vemos a él que ya incluso la propia Kipa, judía la llama también. Es decir, aquí el tema se va a ver mucho más la cuestión, por aquí el personaje de Woody Allen, Cliff, que tiene unos objetivos cinematográficos, pero al final tiene que venderse por alguna forma y hacer un trabajo para alguien que realmente por el que no siente ningún aprecio, que es el personaje de Analda, que para él es detestable. Y más encima, teniendo en cuenta que es él, está viendo que sería, digamos, el que le puede quitar, digamos, a su amor, a la persona con la que quiere tener una relación, que es el personaje de Mia Farrow. De hecho, hay un documental, él hace el documental y lo que le viene es a presentar pues la visión que tiene el de él. Hace una parodia durante el documental en el que le pone, intercala imágenes del personaje de Analda, en el que está seduciendo a empleadas de él, la está seduciendo en rincones, lo graba, intercala luego discursos más o menos elocuentes, intercala con imágenes de archivo de Mussolini y de la mula, de una mula parlante. Es decir, se lo presenta este documental y este señor, evidentemente, pues, ¿cómo se va a tomar? Se lo toma como se lo toma, pues, despidiéndole. Es decir, le despide y además al final lo que vemos es que este señor, pues el personaje de Woody Allen pierde el empleo y además tiene la noticia de que el filósofo judío con lo que ha estado grabándole y ha estado intentando hacer un vídeo sobre la filosofía moral de este señor, y recibe la noticia que se ha suicidado. Se ha suicidado. Este filósofo, que estaba un filósofo que además lo dice en la película. Un señor que había estado alabando las bondades del amor y del supuesto de la base, digamos, que siempre podría anidar en el ser humano hacia, digamos, eh, el aspecto más, digamos, eh, cordial, afable y sobre todo que tendría que ver con la idea que podría estar ahí subyaciendo de que en el fondo, pues, y además se ve en una frase con la voz de nuevo del filósofo este, la voz de nuevo al final, cuando vemos la boda, que es lo que está diciendo, lo que debía decir este señor que se ha suicidado,
que ahí está un poco también el aspecto, el aspecto humor, entre comillas, de humor, un humor, aunque sea un humor un poco, aunque sea un humor demasiado, sea un humor demasiado negro, en el que ven, porque claro, un señor que está alabando la bondad del ser humano, la esperanza en el amor, en la amistad, en la familia, en lo que fuera, al mismo tiempo llega un día que se suicida. En fin, la cuestión es que le despiden del trabajo, el señor que es el filósofo, se suicida y la mujer a la que desea, pues no le corresponde y se va con el señor con el que tanto detesta. Que por cierto, el personaje de Analda es hermano de su mujer, que también está en una relación, él está casado, pero en una relación, él realmente prácticamente están muy distanciados y no tienen realmente prácticamente una vida, como se suele decir, conyugal. Este señor, el personaje de Woody Allen, se pasa la vida, pues eso, llevando a su sobrina al cine, y porque le había prometido a su padre que la iba a llevar, la iba a intentar educar de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué ocurre? Al final de la película, lo que vemos es que vemos en una sala aparte, en el local donde se había celebrado la fiesta, digamos, de la boda de la hija del oftalmólogo, se apartan uno y otro y coinciden. El personaje de Martin Landau, el oftalmólogo, Judá, y el personaje de Woody Allen, que es Cliff, coinciden en una sala aparte, donde hay un piano y están sentados, y este le viene a comentar que él conoce, que él es cineasta, le comenta, pues yo soy cineasta y tengo una historia que podía contar, y el oftalmólogo, el personaje de Judá, le dice, yo tengo una historia, y se la cuenta, que es la que hemos visto durante la película. Y Woody Allen, el personaje, le viene a decir que evidentemente en la ficción, digamos, siempre la tragedia estaría presente. De hecho, hay una frase que es importantísima también, que, que se dice en la película, que es una frase en la que se viene a decir que comedia sería igual a tragedia más tiempo. Es una frase que se dice en la película, que se dice, que la dice el personaje de Analda. Entonces, la charla final entre Yudak, que es el personaje del oftalmólogo, y Cliff, que es el personaje que hace Woody Allen, que es el director de cine, viene a decirle que al final resulta que lo que le viene a decir es que el crimen, él ha podido, él ha contado la vida y él cree que lo que está contando es esa tragedia que supuestamente estaría anidando, solo estaría en el cine. Y si quiere un final feliz, le dice el personaje de Martin Landau, le dice, si quiere un final feliz, que vaya a ver una película de Hollywood. Porque le ha contado una historia que evidentemente no ha dicho que es él, sino ha contado una historia como si fuera de ahí personalmente, pero que todos hemos visto durante la película que lo que hemos visto es que el protagonista, el oftalmólogo, lo que ha hecho es que su crimen, el crimen, pues prácticamente ha pasado completamente desapercibido y él ha seguido con una vida completamente, pues como la que estaba llevando. Continúa con una vida lo más desapercibida posible, como si no hubiese pasado nada. Todos los remordimientos, esas dudas por el crimen, pues se habían diluido. Se habían diluido con una facilidad impresionante. Es lo que viene a decir el personaje del oftalmólogo, que es el Martel Largo. Es decir, todas esas dudas se habían disuelto con una facilidad tremenda. Y en cambio, el personaje que hace Woody Allen, Cliff, se ve sumido en la más absoluta desolación porque cree que al final, su idea de que al final podría prevalecer un bien, por lo menos la justicia prevalecería y el crimen saldría a luz. Al menos desde el punto de vista artístico. El arte sería una especie, podríamos interpretar que el arte, el cine, o si se puede llamar así, el arte general, vamos a llamarlo así, por decirlo así muy genéricamente, el arte también es un tema también importantísimo. Dicho así, muy genérico, y es un tema que es para muchísimo, que es tan amplio que evidentemente aquí no podemos, pero vamos a decirlo así, el artístico, digamos, el, el arte podría servir para, digamos, para mostrar digamos, aquellas cuestiones de la vida
que de otra forma pues, no sería posible. El crimen, el amor, la justicia, lo que fuera. Esa es la contraposición. Entonces el personaje de Woody Allen se ve claramente sumido, pues eso, en una desolación personal, porque al final lo que ha visto es que al final lo que triunfa o triunfaría, digamos, es la visión, digamos, más fría y, y amoral, digamos, de la existencia humana. Porque en un caso, el que ha cometido un crimen, aunque no fuera directamente, ha seguido su vida como normalidad, porque nadie ha percibido, ni se ha percatado, ni nadie ha dado vuelta, ni nadie va a saber, digamos, quién ha cometido el crimen, realmente. Y en otro caso, la otra persona, el otro personaje, pues, que están contrapuestos, pues uno se ve sumido porque al final esos supuestos ideales básicos pues se han visto truncados. Es decir, al final la cuestión es que me sirve esta película, me podría servir como pretexto para hacer, después de más o menos esta argumentación muy amplia, muy genérica, algún recurso técnico de la técnica cinematográfica que podríamos ver, como el caso de los flashbacks y los primeros planos, porque evidentemente aquí el humor está muy presente, como casi todas las películas de Woody Allen, aunque evidentemente ya sabemos que hay muchísima gente que este señor le cae mal, porque hay gente, claro, la gente que tiene como referente, como gran humorista a José Mota, pues evidentemente la gente que tiene ese tipo de humoristas, vamos así, aunque este señor seguramente tiene a los Woody Allen, seguramente en muchos aspectos lo tendrá también como referente, aunque esta gente como no se entera de nada, que verdad. Pero el caso es que esta gente que entienda por humor, José Mota, el otro, muy bien. Y todo este tipo de gente tiene manía, ¿verdad? Como si resulta que como si aquí un señor que hace cine, hace película o no, o lo que fuera, si aquí la cuestión de fondo sería si no cae bien la gente. Es decir, aquí la cuestión no es que te caiga bien o mal a alguien. Si aquí la cuestión no es que te caiga bien o mal a alguien. La cuestión es si analizar, interpretar, reflexionar y hacer una crítica de lo que sea. Una película, una obra de arte, un chiste, lo que fuera. Aquí la persona caernos bien o mal, pues eso es completamente irrelevante. Y además eso es muy fluctuante, porque realmente la gente no cae bien una causa bien y no cae mal, y al día siguiente lo contrario. O sea, eso no es eso no puede servir como parámetro. Ese parámetro no vale. En fin, aquí la cuestión es que este señor te podrá gustar más o menos, a alguna persona le gustará más su cine más o menos, pero el caso es que lo que hay que analizar es las obras, las que están ahí. En este caso una película, y además un señor que en este caso, pues él se escribe sus propios guiones, ha hecho alguna colaboración con, con otro guionista, con el caso de Manhattan, que recuerdo ahora hay alguno más. Pero este sobre todo se escribe sus propios guiones. Evidentemente hay una temática de fondo y hay una serie de cuestiones que son muy recurrentes y muy repetidas en su cine. Sus traumas y además aquí hay alguna cosa que recuerdo, que es que en esta película el recurso al psicoanálisis o a la cuestión psicológica está mucho menos presente, apenas casi ni se ve ni se percibe. Cosa que en la mayoría de sus cines siempre ha estado presente, de una forma u otra. El psicoanalista, el psicoanálisis, la psicología, siempre ha estado de una forma implícita o explícitamente, siempre ha estado. Aquí en esta película ha estado mucho menos presente. Prácticamente yo casi no, ahora no recuerdo, pero me parece que no. Apenas alguna alusión habrá, pero no, no hay un momento que él puntualice o se quede con la cuestión psicoanalítica, que es muy presente en el cine de Woody Allen. Muy presente, siempre. Y sobre todo, especialmente, el- eh, fundamentalmente en Freud. Sobre todo como principal referente en toda su obra, en todas sus películas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí no apenas se alude a estas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí la cuestión de fondo, que es lo que puede servir esta película, para analizar cuestiones que tienen que ver con dudas que a cualquier ser humano nos pueden saltar en cualquier ámbito y cualquier cuestión y momento de nuestra vida. Lo vemos alrededor, incluso lo puede haber visto uno, incluso lo puede haber uno experimentado en su propia persona. Como es el caso, digamos, la cuestión pues del delito, el crimen, la ignominia, la falsedad,
la injusticia, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con dañar a alguien, la agresión, la extorsión, el chantaje, en fin. Vemos o podemos ver a nuestro alrededor y podemos incluso haber experimentado que muchísimas veces nos puede digamos, asaltar las dudas, digamos, de cuestiones que tienen que ver o tendrían que ver con que todo el mundo podemos sentir o entender muchas veces que hay delitos, delitos y faltas con la película, faltas, crímenes en algunos casos graves, injusticias, que vemos que evidentemente el, el, el causante o el que ha ejercido, que ha llevado a cabo esa ignominia, ese acto injusto, ese delito, ese crimen, pues muchas veces lo vemos, pues que sale indemne y al final queda completamente, pues sin pues ningún tipo de problemas, ha seguido su vida más o menos desde fuera y como si nada. En muchos ámbitos lo vemos, todo en política y en muchas cuestiones lo vemos. Habrá alguno que sí, puede acabar recibiendo un castigo, pero en general muchas veces esa duda salta. Y luego encima la comparativa que podemos tener de que al mismo tiempo que vemos que alguna cuestión que algunos de nosotros hemos podido comprobar, que alguna cuestión que hemos hecho que puede haber sido significado o haber tenido un recorrido, una gravedad muy leve, casi, sin embargo, podemos ver cómo tú recibes o puede haber recibido uno al mismo tiempo una simetría de ver un acto como completamente gravísimo por personas que a lo contrario estarían cometiendo, realizando sistemáticamente como hábito un comportamiento, pues eso, de, de falsedad, de impostura, de acusación, de difamación, de calumnia, pero que con total normalidad, por eso supuesto disfraz, que lo he comentado algunas veces, que la gente se pone a su antojo, voluntariamente se ponen sus disfraces y como si uno quisiera ver, digamos, la cuestión, digamos, pues como están ahí, que es ocultándolas o por lo menos desviándolas. Es decir, que aquí evidentemente la duda que es de lo de Dostoyevsky, ¿no? Lo de crimen y castigo y sobre todo en su obra, en general, que se ven y como se puede ver en cualquier ámbito. ¿Que la cuestión cuál es? Pues que evidentemente si el crimen sale al final, sale de uno, si uno puede cometer un crimen, un delito, y se sale con la suya, pues evidentemente pues uno podrá llevar la carga que lleva. Hay personas que pueden llevar una carga por una cuestión de fe religiosa, por una cuestión moral, aunque tampoco es una aseguranada, porque hay personas que tienen esa fe y pueden hacer ver, de hecho pasa, que una supuesta confesión privada o una supuesta oración, una plegaria, podría hacer que Dios, el Dios en el que amamos, en el que creemos, en el que confiamos, pudiera, en su infinita sabiduría, en su infinita comprensión, en su infinita misericordia, podría entender por qué ha ocurrido, por qué he hecho yo, por qué he cometido este crimen, este delito o lo que fuera. Pero en otro ámbito también podría surgir de que efectivamente Dios, como se dice en la película, lo ve todo. Por lo tanto, como lo ve todo, pues yo que soy creyente, pues no puedo vivir con esa duda. No puedo vivir con esa duda permanente de que sé, y además Dios lo ha visto, que he cometido un crimen. Yo me he salido con la mía, no he conseguido atraparme ni castigarme por el hecho que he cometido, ni me va a castigar nadie. Es como pasa en la película. Al final sería un mundo, un universo frío, en el que evidentemente el crimen pues no saldría a la luz, sino que más bien todo lo contrario. El que lo comete, pues digamos, seguiría su vida como uno más.
En Dostoyevsky no se ve así. Crimen y castigo, ya sabemos lo que hay, evidentemente. Porque estaría la duda, pero ya es una cuestión puramente de la psicología y la personalidad que tenga uno, y la cual moldea o construye o configure a las personas. Es decir, que al final la cuestión, este debate, que además es existencial, porque además ese supuesto orden, ese orden mundial, que realmente es el orden en el mundo, porque ese orden mundo no en el mundo físico en ese sentido, sino orden, digamos, a nivel moral. El orden a nivel moral, que además la perspectiva ética se olvida, porque en este caso cuando se habla de crimen, evidentemente estamos en una cuestión de ética, aparte evidentemente de derecho, claro. La cuestión ética que es quitar la vida a alguien o agredir a alguien o dañar a alguien, que es una cuestión puramente ética. De ética como a mí me parece que hay que entenderla, porque claro, aquí ética, si apelamos a la ética kantiana, pues evidentemente, pues ahí está, la cuestión está de fondo, pues que evidentemente estamos Kant era pietista, creo que sí, era confesión pietista, vamos, por mucho que luego diga lo que digan. Los límites, como el libro este que tiene de la religión en los límites de la mera razón, o sí creo que se llama, que supuestamente parecería como que evidentemente no, pero si vamos, aquí está ahí, el fondo, digamos, teológico religioso está ahí, en Kant, por mucho que quiera uno parentar que el agnosticismo que pudiera haber allí, pero no es eso. Y además está en la tradición. Es decir, que aquí la cuestión, pues la ética en qué sentido. Pues la ética que tiene que ver, pues en cuestión, en el sentido distributivo, que es el individuo, es decir, la ética sería la virtud fundamental, esto está en Spinoza, en los estoicos, que estaría, digamos, que sería la virtud fundamental ética sería la fortaleza. Cuando lo aplicas hacia los demás sería generosidad y cuando lo aplicas hacia uno mismo sería firmeza. Eso sería la ética. Entonces, cometer un crimen, dañar a alguien, cometer una agresión sobre alguien, producirle daño, pues eso supondría, digamos, eso supondría, digamos, una, una amenaza o, digamos, eso sería un acto antiético, en sus mismos términos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que a nivel moral, pues estamos en otro plano. Porque aquí a nivel moral serían las normas que tendrían que ver con la prevalencia o la supervivencia del grupo. Del grupo. Sea este un club, una tribu, una alianza, una familia, o lo que fuera. Una empresa, lo que fuera. Cuando van hacia uno mismo sería para, digamos, preservar esa integridad de ese grupo. Entonces aquí, que es como he dicho alguna vez, aquí la cuestión es que entrarían en conflicto cuestiones que tienen que ver pues con la ética y la moral entrarían en conflicto muchas veces. Entrarían en conflicto. Esto es una interpretación que estoy haciendo así muy improvisada de que me viene ahora al ver haber visto la película de Delitos y Faltas de Woody Allen, que es que evidentemente este señor, pues éticamente ha cometido un crimen, o no sea él personalmente, su hermano encargado, pero bueno, ha sido porque él fue el que se lo cargó. Éticamente, evidentemente, ha cometido un crimen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel moral él había salido ganando, este señor. ¿Por qué? Porque su familia y su persona han seguido con la vida con total normalidad. Sus hijos y todo, y él ha seguido con su profesión, su trabajo, su familia, con total normalidad y con su mismo estatus y sin ningún problema. O sea, a nivel moral habría ganado. O sea, que la moral, se volvió a ver que aquí como choca la moral en este caso familiar. En este caso la familia, digamos, habría así, digamos, se habría mantenido íntegra. Que en el otro caso, de no haber cometido el crimen este señor, digamos, a nivel moral se hubiese desintegrado la familia, supuestamente. Y personalmente también. Aquí chocan. Por tanto, aquí estamos viendo los planos como chocan constantemente. Porque la ética sería a nivel distributivo, es decir, a cada uno de los individuos. Y la moral ya tendría que ver con una cuestión ya más bien, digamos, desde el punto de vista atributivo. Las conexiones que puedan ver en un grupo entre unas personas y otras. Grupos que fueran, familiar, club, empresa o lo que fuera. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Porque en este caso, lo que estamos viendo, vemos constantemente es que parece que hay gente que evidentemente pues no recibe, aunque vemos
que constantemente, sistemáticamente vemos su comportamiento, su hábito, su forma de vida, su programa de vida, pues tienen que ver sobre todo, están basados en cuestiones que tienen que ver con la manera o el fin de, de perturbar, digamos, el curso más o menos tranquilo de una persona o de un grupo de personas. Entonces aquí, pues al final, pues esa es la cuestión, que al final no es suficiente, no sería suficiente porque al final, evidentemente a nivel, digamos, de crimen, pues podríamos acudir a las cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas que están ahí, tecnológicas, científicas, que evidentemente uno, digamos, hay una serie de materiales, una serie de técnicas, de tecnologías que harían ver o pueden hacer ver que muchas de estas cosas, evidentemente, es muy difícil esconderlas. Cuando alguien ha cometido un crimen o un delito o lo que fuera. Mucho más difícil hoy en día, pues evidentemente, pues que eso no sale a la luz. Pero claro, lo cual no quiere decir que evidentemente no siga pasando. Porque claro, lo vemos. Incluso en el caso de gente que evidentemente sabemos que han cometido un tipo de delito o lo que fuera, luego depende mucho del estatus que tenga esa persona, del poder que tenga, si es político y está en un gobierno ya ni contarlo, si estamos en una dictadura, obvio, pero es que si estamos en una democracia, ¿cómo se entiende eso? Porque estamos en una democracia, aún se entiende menos. Si estás en una dictadura, pues claro, el señor que tiene, que está, digamos, manejando con mano de hierro un estado, un país, él y lo que le rodean, o familiares, pues la coherencia sería, y lo lógico sería que evidentemente es mucho más difícil que ese señor no cometa un tipo de, digamos, pues eso, que no pase nada realmente con las injusticias que cometa, porque realmente, pero claro, en una democracia aún se entiende menos. Porque si la gente aquí, al final, uno hace lo que... Porque claro, aquí se pone todo el mundo la careta, aquí todo el mundo se pone aquí la pancarta, aquí todo el mundo va con la pancartita, pero vemos lo que vemos. Porque aquí todo el mundo sale con las suyas que quiere y hay otras personas que con una gravedad que es prácticamente, pues, completamente ínfima, por no decir casi ridícula, inexistente, insignificante, pues uno tiene que apechugar con cosas constantemente con las que uno realmente no es responsable. Y en cambio gente que tiene una responsabilidad de todo tipo, políticas sobre todo, económicas y las que fueran, pues evidentemente pues tienen los instrumentos y tienen los medios para que ese acto o esos actos repetidos y el abuso, por ejemplo, tan graves, pues muchas veces, pues no es que queden indemnes, pero muchas veces que quedan a nivel puramente popular de la opinión popular que se dice, el escarnio popular que se llama, de que alguien, gente que te pueda criticar en un canal de YouTube o en algún comentario de un periódico, lo que sea, pues la gente comente y diga, este señor es un tal o cual, y es esto lo otro, le insulten, lo que fueran, pero realmente al final la cuestión no va por ahí, porque evidentemente el escarnio ahí está ahí pendiente como estar ahí. Como se ha hecho con algún político, lo hemos visto, incluso alguno, un político, de familias reales, que lo hemos visto. Pero claro, al final, pues ya vemos que al final es lo de siempre. Aquí pagan justo por pecadores, ¿no? Por lo visto. Y aquí, pues, es una cuestión que esto es, pues, difícilmente, de muy difícil solución, porque vemos que a pesar de la tecnología, los instrumentos que hay hoy en día, que antes no había, pues evidentemente, pues, uno podría decir, pues esa esperanza, digamos, tecnológica o tecnocientífica que habría ver, o podría hacer ver que sí, esa serie de problemas, al final, pues se podrían resolver desde el punto de vista técnico, científico o tecnológico. Que es el caso de que, evidentemente, cuando alguien comete un delito o un crimen, pues eso saldría a la luz y, evidentemente, habría pruebas. Pero como podemos ver, estamos viendo que sí, en cierta parte sí, pero realmente nunca realmente es así. O al menos totalmente. Porque siempre había muchos resquicios y siempre había espacio, digamos, para que eso se pudiera de alguna forma ocultar, tapar, minimizar, que eso lo vemos, se ve. Que lo curioso es que eso pasa en democracia, que es lo más grave que pasa en democracia, porque supuestamente aquí la gente, que si estamos la libertad de individuo, que si aquí los derechos individuales, que si aquí tenemos esto, muy bien, pero realmente lo más curioso de todo esto es que al final podemos decir lo que queramos, pero esto, como decía el señor ¿cómo era esto aquello esto que creo que era de este, ¿cómo se llama? El Federico de Prusia,
que decía que mis súbditos y yo hemos llegado a un acuerdo. Ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana. Pues esto es un poco lo mismo. Al final la gente opina lo que quiere, pero realmente al final la gente sale con la suya. Digamos lo que queramos. Y al final es lo de siempre, siempre. La cuestión está ahí muy recurrente, está muy recurrente. Porque además siempre están esto no es una cuestión de populismo ni de demagogia, porque la demagogia consiste en que gente que está hablando que si los poderosos, es que hay una serie de gente que son poderosos, que no sabemos realmente a qué se refiere, porque poderoso a nivel etológico, pues habría que especificar ahí qué se refiere usted, señor. Los poderosos. Dice los poderosos este señor, pero luego resulta que él, el escalón, sube el escalón, o se introduce, los poderosos, él entra en la clase de los poderosos, pero en ese caso ya él no entraría. No tiene ningún tipo de... Él entra en la clase de los poderosos, económicamente, a nivel, digamos, de vivienda, de estatus social, de, de un montón de amistades y de contactos. Y el señor habla de poderosos, una supuesta casta de gente poderosa, y esta gente son los poderosos, pero luego ellos entran en el ámbito y círculos de los poderosos que llaman ellos, pero ellos, por lo que sea, ya no son poderosos, están en el círculo y están en contacto con los poderosos, pero ya por lo visto ellos están en una clase que no son poderosos, pero como si no lo fueran. Es lo que hacen ver. Por eso siempre se pone la banderita y que yo estoy contra esto, con otro, pero eso están metidos ahí en todo, para todo. Entonces, habla de poderosos, es que los poderosos, hay gente que es muy poderosa, pero esto, claro, poderoso en qué sentido ontológico no sabemos lo que se quiere decir. Poderoso, claro, el poder es muy, claro, habría que ir matizando y acotando estas cuestiones, porque claro, una persona o alguien puede ser poderoso en determinado ámbito o contexto. En cuanto al dominio que pueda tener, tiene poder sobre algo, sobre alguien, puede ser a nivel de un contexto muy parcial, muy concreto, o puede tener un poder que supone un mayor alcance o un mayor, digamos, radio de acción. Por tanto, poder, ¿y a qué se entiende por poder? ¿Y de qué tipo? ¿Poder de qué tipo? Político, pero político sería, ¿a qué se refiere? Al señor que está, pero si la han votado, es un poderoso, pero político. Pero luego resulta que el poderoso es ese señor, pero luego la responsabilidad la tiene el otro señor, la otra señora, que no ha hecho lo otro porque lo que debía. Y el otro dice que la responsabilidad es del otro porque era su responsabilidad, pero no la ejerció. Pues resulta que la responsabilidad es del otro. Se van pasando la pelota unos a otros. Y entonces, según parece, eso sería la casta, ¿no? Que llaman, eso sería la casta de los políticos. Pero claro, poderosos. El poder, los poderosos, económicamente. Las oligarquías financieras que mueven el mundo, dicen. Efectivamente, ya sabemos quiénes son. Pero luego, aún así todo, a nivel particular, a nivel puramente molecular de la existencia humana o de la vida, podríamos ver que hay personas que podrían decir que son prácticamente como individuos prácticamente como desarrapados o personas con muy poco poder, digamos, de acción social o política, pero al mismo tiempo podrían tener a personas en un ámbito mucho más restringido, mucho más limitado, familiar, de un círculo de amigos, un círculo en fin, en un ámbito de un vecindario, que esas personas sí que podrían tener un poder descomunal respecto de otras personas. Y lo estarían ejerciendo de la forma más abusiva, inimaginable. Luego estamos aquí jugando con una cuestión de poder muy abstractas que no solamente los de la que decimos. Porque luego resulta que el señor es que hay una serie de poderosos que se vinculan, que están ahí en la política y luego tienen no les falta empleo y entran y salen. Entran y salen que están de políticos pero luego tienen son ejecutivos, tienen unos cargos impresionantes con una remuneración impresionante, ejerciendo en un banco o en una empresa tal o lo que fuera. Y entonces son poderosos porque van saliendo y entrando. Pero luego el señor que venía con la bandera, los señores que venían con la banderita de que hay una gente, una casta, esta gente luego son los primeros que obtienen y han obtenido una serie de beneficios de todo tipo que cualquiera de nosotros, del común de la calle, pues hagamos lo que hagamos, no vamos a obtenerlo. Sin tener que utilizar demagogias, ni tener ningún tipo de victimismo, ni de... que esta gente utiliza mucho el victimismo constantemente. Y eso se ve en ámbitos de todo tipo.
todo tipo, gente de igual el partido político al que pertenezcan, o si pertenezcan a alguno, las ideas que tengan, pero eso es a nivel personal, a nivel, digamos, puramente lo que es individual, de cada humano, se ve, esas cuestiones están ahí, de que al final todo el mundo pues tiene esa tendencia que a hacer ver como que uno pues evidentemente pues no tiene, yo no tengo responsabilidad sobre esto y al final yo tengo un cargo aquí, pero realmente no sé muy bien para qué. Al final siempre es de unos y otros. Ejemplos tenemos todos tenemos ejemplos a nuestro alrededor en el que vemos constantemente en el que la gente se pasa la pelota y aquí nadie resuelve los problemas. Excepto cuando realmente sale en televisión, ocurre una tragedia muy gorda y entonces cuando empiezan a moverse todos los medios a todo tren, empiezan a mover todo, la indignación cada vez va creciendo y entonces por la cuenta que te trae, pues evidentemente tienes que hablar de eso. Cuando pasa lo de la riada, cuando pasa lo de los incendios, cuando pasa todo, pues evidentemente cuando ya están ahí los problemas, están ahí, que no puedes ocultarlos, están ahí. Y la gente está indignada, se van encendiendo, pero ¿qué ocurre? Al final manejan esto. ¿Quién lo maneja esto? Manejan los cuatro individuos que están ahí analizando lo que llaman analistas políticos, que salen en televisión, se ponen ahí a hablar, que si esto, que si lo otro, que si lo otro, que enseñó la otra, y al final se van pasando la pelota, es el jueguecito que llaman político, que no es político, es un juego del show televisivo, mediático, y cuando la cosa ya se va rebajando, cuando el suflé ya va bajando, ya se va bajando, pues ¿qué ocurre? Se va quedando en el olvido. Sí, algún día comentamos que el señor otro tuvo la responsabilidad, el otro. Todavía están así. Aquí la gente estamos. ¿Quién tuvo la responsabilidad de algo? Estamos, así está la gente. Está aquí con lo mismo. ¿Quién tuvo la responsabilidad sobre algo? Pues la tuvo el otro. No, pero es que la responsabilidad la tiene el otro señor. Que el otro señor va por ahí a representarnos y no sabe muy bien a quién representa porque resulta que representa un país, pero representa un país que ese país está lleno de gente que va en contra de ese país. Y está representando a ese país y va a hablar con ellos diciendo que él representa un país, pero ese país está lleno de gente con la que yo me siento a la mesa, que resulta que esa gente lo que quiere es la fragmentación de ese territorio, por lo tanto la desaparición de ese Estado. Entonces un señor va ahí defendiendo un país que realmente no sabemos qué país es, porque realmente ese señor pues, lo que hace, pues, lo que hace ese señor es que aquí se pone aquí la banderita, y se pone aquí la etiqueta, y se pone aquí el pin, ya sabemos cuál pin, se ponen ahí a hablar, y eso es una cosa que es insostenible. Un país no puede funcionar de esa forma. Cosas gravísimas porque resulta que eso atenta contra la propia, digamos, eh, sostenibilidad y la propia, digamos, permanencia de esa sociedad política, porque evidentemente eso es incompatible. No puede estar metida ahí dentro gente que tiene como fines la fragmentación del territorio, pero no la desaparición de ese país, sentado a la mesa como si fuera uno más y hablando con un señor que es el que dice que va a representarle. Y el señor va a representarle, se pone a hablar con el otro, le hace la reverencia como si fuera un presidente de otro país. Y el otro señor le dice, vamos a ver, pero si este señor es el presidente de un país, viene aquí, me hace la reverencia, pero entonces yo soy de otro país, presidente de otro país, y este señor es el presidente de otro país, pero dice que ese señor es el presidente de un país en el que yo estoy incluido, pero al mismo tiempo yo estoy incluido en ese país. Pero él viene aquí y me hace la reverencia como si yo fuera el presidente de otro país. Me hace la reverencia. Pero entonces la pregunta es, si ese señor es el presidente de un país, porque va a hablar de forma como si fuera un homólogo a él de otro país? Sí, que supuestamente está incluido en lo que él representa, que es el común. Una cantidad de cuestiones que son absurdas, ridículas, que evidentemente, pues eso están hace mucho daño. ¿Qué me he desviado? ¿Me he desviado en qué sentido? No me he desviado. La cuestión es que al final da a entender lo que podemos ver y observar, es que el, el delito, vamos a llamarlo así, el crimen, pues parece ser que sí, se puede ver, se puede detectar, se detecta. La mayoría de las veces hoy en día, muy difícil ya. Pero al final, pues hay muchos mecanismos para que pueda ser ocultado, minimizado, o por lo menos, más o menos, pues quitándole aportándole la mayor tipo de levedad que posible para que, dependiendo en función de quién pueda perjudicar o no. Porque aquí estaría de fondo que es que, claro, evidentemente, si a una persona que apenas tiene contacto con nadie, que no tiene recursos, pues evidentemente ese señor va a caer todo sobre él. Da igual lo que haga, va a caer todo como una gravedad tremenda. Y por otra parte,
¿qué ocurre? Pues gente que está cometiendo una cantidad de cosas que están... Y además lo hacen ufanamente y lo dicen. Encima, en muchos casos lo están diciendo, que lo comentan. Que además llevan la bandera gente que dice que son de partidos que son feministas. Y resulta que luego esta gente pues están hablando de mujeres que se dedican a la prostitución, hablan de como si fueran, por eso, como si fuera, es decir, así, con toda la cara del mundo, que están hablando de una de la otra, como si fuera esto, pues eso, que son prostitutas o lo que fuera, y hablan es decir, esta gente lleva la bandera del feminismo, no sabemos cuál, y luego resulta, se pasan por el arco del triunfo todo, venden lo que quieren, es decir, esta gente lleva una bandera, pero luego resulta que con sus actos hacen lo contrario de lo que están diciendo constantemente, y encima sale a la luz, se repite, algunos lo verán, pero ¿qué es lo que ocurre? Al final todo queda más o menos oculto porque al final saldrá otro por ahí que dirá que el de la otra señora, sus comentarios son intolerables, aunque lo fueran. Y ahí siguen y dan la vuelta y todo. ¿Qué ocurre? ¿Aquí la cuestión cuál es? La cuestión moral, la cuestión existencial. Moral, la justicia, el castigo. Porque, todo eso, ¿dónde queda? Pues lo podemos ver en muchos aspectos, lo hemos visto. Esto no está en la literatura, ni está en el cine, en el arte en general. Pues lo hemos visto y se puede ver. ¿En qué sentido? Pues evidentemente con un sentido u otro, una finalidad u otra. En algunos aspectos puede tener una finalidad ejemplarizante, puede tener una finalidad más o menos divulgativa, una finalidad más o menos, pues, pedagógica, pero luego evidentemente la cuestión pues se va a quedar en en lo que se vaya a quedar, que es que hay una serie de mecanismos que están ahí, que evidentemente lo curioso es que si vivíamos en unas sociedades en lo que hay una serie de gente que tienen un poder absoluto sobre todo lo que le concierne y pueden más o menos mover los hilos para hacer una cosa u otra, tienen una cantidad de recursos y de medios para poder, pero claro, y eso se puede ver y lo vemos. Es decir, al final, y se ven en muchas cuestiones. Tienes unos medios para poder comprar unas cosas u otras y poder garantizarte unos jueces u otros y al final, pues es muy difícil que alguien que haya cometido, aunque sea un acto, digamos, deleznable, pero lo vemos que si tienes unos mecanismos y el poder para, digamos, para poder que eso se quede en nada, pues lo hemos visto y se ha visto. Que al final eso se queda. Y en cambio, pues eso, el que no tiene medios o para realmente hacer frente, pues su pequeño, su cuestión que digamos va a caer todo sobre él, va a caer todo, y eso lo vemos. Es una cosa que es muy común en la historia de la humanidad. Da igual a culturas, bueno, en algunas culturas, o sea, religiones, lo que fuera, evidentemente hay diferencias. En algunos aspectos se verá de otra forma u otra, ¿no? Porque ya cada cultura, religión, pues tendrá sus fórmulas para este tipo de cuestiones, digamos, que tienen que ver con la sostenibilidad de una sociedad o la convivencia, vamos a llamarlo así, pues tendrán un medio u otro que es por el propio curso y desarrollo de la sociedad política, la que fuera, a través de su religión, su cultura o lo que fuera, que se van orientando de una forma u otra, desde las cuestiones y los castigos más crueles y más abominables que nos pueden parecer ahora, hasta hoy en día en el que ya vemos que evidentemente una persona puede haber cometido unos crímenes impresionantes, brutales, atroces, horribles, y sin embargo, pues como podemos ver, pues va a tener sus 3 comidas al día, va a tener su hora de gimnasio, va a tener su biblioteca, va a tener una cantidad de lujos, no en todos los sitios, evidentemente, depende del sitio, depende del país, que evidentemente y de las situaciones y que las que este señor o esa señora viva o conviva haya cometido ese crimen. Entonces, es verdad, porque evidentemente no en todos los sitios es igual, pero esa es un poco la contradicción, que al final resulta que no sabemos, porque el tema del crimen pues está ahí, que es una cuestión muy recurrente, porque al final resulta no sabemos la justicia y el derecho, o mejor dicho, lo que es el castigo, en este caso la cárcel o lo que fuera, cuál es el objetivo, el fin de que exista algo eso que se llama cárcel, la cárcel. Privarle a alguien de su libertad, quitarle la libertad a alguien. ¿Cuál sería el fin del fondo? Lo que se viene a decir hoy en día, que eso está registrado en todos los, digamos, la Constitución y en todos los, digamos, en todo el Código Civil Penal como base y la base, digamos, de la jurisprudencia y el derecho en España y en la mayoría de países, digamos, de Europa y de Estados Unidos y Australia, Japón, en fin, que es que al final el hecho de privarle a alguien de su libertad no sería para castigarle. La única forma sería, digamos, es reinsertarle. Que la cuestión sería reinsertar a alguien socialmente. El objetivo de la pena de cárcel sería la reinserción, ese es el objetivo. Entonces estaríamos en un plano que sería muy parecido al del enfermo. Una persona está enferma, va a un hospital,
para que esa persona pueda ser rehabilitado, como se le pueda curar y pueda salir. Pues la cárcel sería, ese es el fin, sería más o menos lo que se entiende por ahí. Porque una persona comete un crimen que se sabe que los ha confesado horrible, que ha matado a sus hijos o lo que fuera, y esta persona pues sigue como si nada, sigue para adelante, con su comidita, con su lo que fuera, con sus aficiones en su celda, lo que fuera, muy bien, pero al fin y al cabo, pues evidentemente los crímenes ahí están ahí, confesos y además completamente, pues eso, completamente pues demostrados y por toda la técnica hoy en día y los instrumentos y las herramientas que hay para demostrar muchísimas cosas que es muy difícil ocultarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí al final estamos lo de siempre. Estas cuestiones siempre han estado ahí. Si el mal prevalece, ¿y dónde queda la bondad? Porque claro, si nos vamos a San Agustín, pues evidentemente al final, pues el mal sería una cara desviada, vamos a llamarlo así, o sería un poco la apariencia, digamos, pero en el fondo sería siempre está el bien. Una desviación del bien, porque el mal se comete el mal, porque al fin y al cabo, pues claro, es una perspectiva puramente pues, cristiana. Porque claro, la perspectiva, digamos, clásica griega, Sócrates, Platón, pues estamos en otra historia. Porque aquí el castigo, pues evidentemente aquí el crimen tenía que ver con la ignorancia, más que otra cosa. O más que el crimen en el caso, digamos, el mal. Hacer el mal sería más bien, tenía que ver con la ignorancia. Tendría más que ver, vamos a ver. Tendría más que ver. Y además luego los procesos y procedimientos serían otros. Es decir, que aquí la cuestión de fondo que hay que indagar, que es que hay una cuestión de fondo que son, digamos, que son universales, que, que están muy repetidas y se han visto y se ven a lo largo de la historia de la humanidad, en la literatura, en el cine y en la propia, pero claro, como propia extensión o fabulación, pero que tienen que partir de una materia, que es la propia realidad. Que efectivamente este tipo de cuestiones están siempre han estado presentes. Si es que al final el mal prevalece, si hay algo que pueda hacer que eso de alguna forma se reconstituya o por alguna forma pueda restituirse o de alguna forma el daño que hace a alguien o el mal o la injusticia que pueda haber provocado a alguien o algo, pueda eso al final, de alguna forma, por algún cauce, pueda ser, digamos, vamos a decirlo de alguna forma, restituido o reparado. Claro, ¿cómo? Aquí tendría que ser mediante un tipo de castigo o un tipo de, ¿cuál sería? De reinserción o pero claro, si eso no es así, porque eso no se da el caso, porque no se puede dar el caso, porque no, o bien porque no ha sido atrapado alguien, o porque alguien no ha sido, su crimen no ha sido hallado, pues evidentemente aquí hay gente que podría apelar a las cuestiones puramente que van pues, por encima, digamos, de lo puramente terrenal. La justicia sería en el otro mundo. Será una justicia impartida por en este caso, el monoteísmo está claro. El Dios que está allí, aunque luego tiene sus diferencias, y de alguna forma u otra, pues repararía, o el orden estaría más o menos reparado a nivel, digamos, de supraterrenal. O empírico, digamos, estaría, digamos, o celestial. Es decir, tenemos en otro ámbito. Es decir, que ahí la justicia, digamos, o la reparación, el orden moral, digamos, se mantendría o se podría, si se ha llevado a cabo, si se ha transgredido, se podría reparar a través de un orden, una estructura, como dice de la película esta de 18 faltas, una estructura moral que lo envuelve a todo. Pero estamos en una cuestión puramente teológica, religiosa, que evidentemente ahí pues tiene lo que tiene y tiene el que tiene, tiene el perfil que tiene la imagen que tiene el recorrido que tiene, y son cuestiones puramente teológicas y religiosas que tiran por un lado u otro. Y evidentemente aquí también, pues eso, van a cruzar se van a cruzar muchas cuestiones porque evidentemente el que no está en el ámbito puramente religioso o una fe, pues en qué ámbito se mueve. Se va a mover en una cuestión puramente positivista desde la cuestión. Entonces ahí está el tema de habría que acudir a la cuestión tecnológica, la técnica, para que alguien pueda, digamos, pero en fin. Es decir, y las dudas que tenga cada uno. Porque hay personas que tienen, por cuestiones puramente pues, culturales, morales, educativas, cuestiones que sean cada uno, pues estamos dados de una forma, y hay gente que, pues evidentemente, este tipo de cosas las puede vivir, las puede sufrir de una forma que le pueden hacer ver que evidentemente este crimen o este delito que va a haber cometido puede ser, no lo puede digamos, superar. Se ha visto, y de hecho esto se ha visto en muchas películas también.
también se ha visto, pues se ve también la realidad. Que mucha gente que evidentemente no ha podido llevar a esa carga y se han quitado de medio. Al fin y al cabo, al final. De una forma u otra no han podido superar ese. No han sido atrapados, digamos, no les han pillado, digamos, infraganti, o su crimen no ha sido revelado, ellos no les han identificado como causantes de un crimen determinado, ellos han seguido adelante, y evidentemente esas personas luego, a nivel interior, pues no han podido superar esa carga y al final, pues, o se han entregado a la justicia de turno, o directamente se han quitado la vida. Es decir, que estas cuestiones son fundamentales, que están ahí, y esto a lo largo de la historia y de la vida, constantemente. Y esto lo vemos en todos lados. Cada vez que uno ve en la televisión un tema de lo que fuera, está presente de fondo lo mismo. Si alguien que está haciendo esto va a recibir lo que se merece, o supuestamente se merecería recibir, o es que nadie va a hacer nada al respecto, y si se está cometiendo una injusticia aquí, ¿quién la va a hacer? ¿De qué forma? ¿Cómo se puede parar eso? Etcétera. Cuestiones que están ahí. Esto no es una cuestión que para eso está el cine, las películas, la literatura, lo que fuera. El arte tiene que estar digamos, no para aquí, no se trata de imitar ni reflejar nada, pero realmente tiene que plantear cuestiones que estén ahí objetivas y que no se pueden quedar ahí en una cuestión de puramente aquí. No se trata de entretenimiento ni pasar el rato, que eso está muy bien, pero y cada uno pues tiene que ir hacia donde tiene que ir, y el que quiera desviar la cuestión pues la desviará. Y es muy fácil quitarse de medio, y siempre lo fácil es siempre echar la culpa a todo el mundo, porque al fin y al cabo cada uno somos, como he dicho muchas veces, uno a sí mismo se ve como alguien intachable, inmaculado, sin ningún tipo de desperfecto, completamente, pues eso, se ve completamente una persona con total, pues, integridad, y con una visión, digamos, de la vida, pues, completamente, pues como tiene que ser, que es completamente, pues, ecuánime, equitativa, y que es lo que cree uno. Pero realmente eso puede decir lo que quiera, cada uno puede decir lo que quiera, pero realmente los hechos están ahí. ¿En qué sentido? Porque al final y al cabo saldrá o no saldrá a la luz, porque evidentemente el delito, el crimen o lo que fuera, pues saldrá a la luz o no. Que la película en este caso pues demuestra que evidentemente pues sí, en el caso no sale a la luz, pero puede en los casos sí salir. Pero de todas maneras siempre está ahí, la cuestión siempre está ahí, la duda y el debate siempre está ahí. Hasta aquí ya llega mi comentario, y esta otra.